Hermanos, tomamos ahí la palabra en Apocalipsis, capítulo 6, versos 12 al 17. Amén. Amén. Estamos tratando el tema, estemos alertas. Llegó el momento, hermano, en que no hay un lugar para el adormecimiento, para estar descuidados, ya que la palabra se ha cumplido al pie de la letra y lo que resta se cumplirá también. Dice la palabra que cuando Jesús abrió el sexto sello, he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme. Gloria al nombre del Señor. Después de que ya hayan sucedido los juicios, primero al quinto, que son los sellos de la tribulación, no la gran tribulación, viene ahora los dos postreros o restantes sellos, que son los dos sellos de la gran tribulación, la cual la iglesia de Jesucristo está exenta, libre de esos juicios. Alabado sea el nombre del Señor. En cada época, en cada tiempo, cada periodo de la raza humana de 1000 años, Dios siempre ha escogido a un pequeño remanente. Y en este caso, en el periodo de los 2000 años de la era de la gracia, el Señor levantará sus escogidos al sonar la trompeta y estaremos con Él por siempre. Luego, en los primeros periodos de la tribulación, habrán almas que son salvas también, las cuales claman desde el cielo por venganza. Y ahí es que en el cielo también hay oraciones de almas, pero estas oraciones son totalmente diferentes, porque la clase de oración que hacen estos santos, estos consiervos y estos hermanos, son oraciones de venganza del por qué Dios todavía no ha obrado y ha cobrado venganza de sus enemigos que tanto le odian. Ellos no claman venganzas para sí mismos, sino de que Dios se vengue de sus enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios ahí los escoge a ellos. De ahí que viene el sexto sello, que es cuando el Maestro, el Señor Jesucristo, abre esos sellos, y es el sello del temor de la ira venidera. Sabemos por la palabra que cada que Dios se aira contra un personaje, un ser humano, una nación, un pueblo, una vereda, es irremediable los juicios. Vienen porque vienen. Al igual que el pueblo hebreo, cuando ellos se rebelaron a la voz de Dios, lo cual no quisieron escuchar la voz de Dios, sino que antes, por el contrario, escucharon la voz de los falsos profetas, que cuando el hombre de Dios, el profeta de Dios, les decía
cuál era la manera de ellos actuar para escapar de los juicios venideros, para que así no viniera guerra, mortandad, enfermedad, etcétera, etcétera, y luego esclavitud en determinadas naciones, y posteriormente por determinada nación el pueblo de Israel fue totalmente eliminado como nación y fue esparcido por todas las naciones. Ahí fue donde se paró el reloj de Dios con relación al pueblo hebreo, y ellos tienen que sufrir en carne propia hasta que el maestro venga y levante la iglesia y restaure al pueblo hebreo, y ellos en el capítulo 13, verso 6 de Zacarías, le acepten y ahí reciben la salvación como promesa este pueblo hebreo. Pero ellos, por desobediencia, tuvieron que llegar hasta tal punto, alabado sea el nombre del Señor, del pueblo babilónico, esclavizarlos y posteriormente eliminar totalmente, borrar de la faz de la tierra a Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es que en el tiempo, cuando Cristo venga, la nueva Jerusalén esa Jerusalén será restaurada y se establecerá la nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces este pueblo, hermano, al no obedecer a Dios, tuvieron que sufrir la ira de Dios y sufrieron las consecuencias de esa ira. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, también en la gran tribulación, por cuanto el ser humano no ha querido obedecer a la voz de los profetas, de los predicadores, de los cristianos verdaderos que exponen la palabra, de que es necesario que vivan de esta manera. Hermano, como ellos no han obedecido, entonces entrará el período de la ira venidera, el juicio de Dios en la gran tribulación para los pecadores e incrédulos. Alabado sea el nombre del Señor. Tal como sucedió con el pueblo hebreo, desecharon la voz de Dios. El verdadero predicador lo expulsaban, hermano, y lo lanzaban a las cisternas. Alabado sea el nombre del Señor. A otros lo aterraron, a otros los mataron. Hermano, en ese tiempo de la gran tribulación va a suceder lo mismo. A esos que se atreven a predicar la palabra, los van a matar. Alabado sea el nombre del Señor. Y van a creer más a los falsos predicadores, a los falsos profetas. Alabado sea el nombre del Señor, el cual en este momento tenemos que desenmascarar a dos falsos profetas abiertamente, que son Dante Gebel y Henry Hinn. Alabado sea el nombre del Señor. Esos dos personajes están infectando a la raza humana en la actualidad. Alabado sea el nombre del Señor, con sus falsas enseñanzas, que todavía no viene Cristo. Y cuando promulguen de que Cristo no viene todavía, eso es señal de que son falsos profetas, a los cuales no le creáis, porque se levantaron los falsos profetas en el pueblo hebreo. Como el pueblo había desechado los verdaderos hombres de Dios, entonces llegaron los falsos profetas, y a los tales sí desobedecieron. Cuando Dios les había dicho por los verdaderos enviados de él, los profetas de él, les había dicho que no vendría paz sobre ellos, por cuanto habían desechado la palabra de Dios. Entonces ellos creyeron a la voz de los falsos profetas, que les mencionaron que sí vendría paz y que sí vendría seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y a dónde fue la nación? A la hecatombe. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. De ahí que uno de los principales temas proféticos principales en las Escrituras es la llegada del último día de la ira de Dios, conocido como el gran día de la ira de Dios. Hoy la gente se burla, hoy la gente se mofa, hoy la gente escarnece del Evangelio, hoy la gente menosprecia a los predicadores, nos tratan mal, nos injurian. Alabado sea el nombre del Señor, pero no nos preocupemos. Va a llegar el momento en que esos calumniadores, esos difamadores, esos que nos estropeaban, esos que nos maltrataban, ellos van a tener que reconocer con la sangre derramada en sus propias vidas de que era realidad, que vendría ese día terrible y espantoso a la raza humana. Alabado sea el nombre del Señor. En los 5 primeros sellos hubo participación humana. Participaron los jinetes
y las almas que estaban bajo el altar, alabado sea el nombre del Señor. Pero ya en el quinto sello no va a venir intervención humana, porque aquí, al leer, hermano, aquí la palabra, y miré cuando Jesús abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. No se habla de que viene alguien en alguna cabalgadura, no se habla de ningún personaje humano, sino que inmediatamente se habla de los juicios que vienen directamente de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No hay intervención humana. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Sabemos que todos los días Dios está airado con los impíos. Todos los días. No hay un solo día que cese la ira de Dios contra los impíos, contra los pecadores. Dios ama a los pecadores, pero está airado contra ellos por sus acciones. Amén. El día del Señor son periodos donde exclusivamente Dios es el que va a obrar directamente. Por ello, tengamos mucho cuidado de cómo estamos viviendo en el tiempo de la gracia para que no nos toque ese día terrible y espantoso. Porque vamos a mirar la insensatez, la estupidez de las almas en aquel entonces. Van a hacer oraciones. Pero no le van a hacer oraciones a Dios, sino a la naturaleza. Le van a orar a la naturaleza. Con el pueblo hebreo. Dice la palabra que el pueblo hebreo hermano, se ensoberbeció de tal manera, se llenó de tanto odio, hermano, en un sentido, hermano, figurado, contra Dios, que estaba cansado de los tratos de Dios con él, hermanos, que dijeron, fueron al bosque, cortaron un leño, hicieron una imagen, y lo adoraron, y dijeron, estos fueron los que nos sacaron de Egipto, alabado sea el nombre del Señor, y luego como celebración, para regocijarse entre el pueblo, con lo que sobró de la leña, hermano, hicieron fogata y cocinaron los alimentos, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, qué triste, hermano. Qué insensatez. En este periodo, hermano, del sexto sello, será la intervención directamente de Dios. No habrá, hermano, intervención humana. Y ahí lo vamos a mirar, que a esta, hermano, intervención divina, de esos juicios de Dios no van a escapar, hermano, ni los reyes, porque ahora vamos a ver cuáles son los reyes, ni los capitanes, y vamos a ver cuáles son los capitanes, ni los fuertes, y cuáles son los fuertes. Amén. Ni los ricos, y cuáles son los ricos. Ni todo siervo y todo libre, cuáles son ellos. No van a escapar del juicio en la gran tribulación. Todos a una van a ser enjuiciados por parte de Dios. En un tiempo excepcional en el que se revelan el poder y la santidad de Dios, llevando terror y muerte a sus enemigos. Esos son los periodos del sexto sello. Un tiempo excepcional en el que se revela el poder y la santidad de Dios. ¿Sabe por qué Dios está airado contra el pecador, contra los impíos? Por su santidad. Su santidad hace que se aire contra el pecado, alabado sea el nombre del Señor. Por eso sin santidad nadie podrá acercarse a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Hablaba con el hermano el día de ayer, exponiendo el tema de la santidad externa, el por qué se habla de la santidad externa, si acaso es para Cristo, y según las Escrituras, el que sea santo internamente tiene que reflejar la santidad en su exterior. Y se enfocó el tema, hermano, del cual él va a llevarle ese tema a unas personas, alabado sea el nombre del Señor, que están en otras congregaciones. La santidad es lo que hace, hermano, que esté airado Dios contra el impío y los pecadores. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que subordine a Dios, que desautorice a Dios, que contriste el Espíritu Santo,
que mengue y menosprecie la palabra de Dios. Eso es pecado. En este tiempo esencial se revela el poder y la santidad de Dios, llevando terror y muerte a sus enemigos. Él no va a venir con pañitos de agua tibia. Él no va a llegar con consejitos. Los profetas describieron el día del Señor primero como asolamientos del Todopoderoso. Joel 1:15. Como un tiempo de indignación y ardor de ira. Isaías 13:9. Como un día de castigo. Ezequiel 33. Como un día grande y muy terrible. Joel capítulo 2, verso 11. Como un día de tinieblas y no de luz. Amós capítulo 5, verso 18 y verso 20. Mire cómo los profetas describieron ese gran día terrible y espantoso. Esto se va a bajar en internet. Sería bueno que cada uno, hermano, le diéramos una repasadita, hermano, especialmente los inconversos o los disidentes de la sana doctrina o de otras congregaciones que entre comillas se llaman sana doctrina pero que viven peor que los mundanos. Analicen este pasaje en la internet. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Hermano, diga la página ahí en este momento, hermano. Pase acá. ¿Cómo, hermano? Diga la página para que lo escuchen este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. El canal de mensajes estará en el canal que se llama Pastoralia. Lo pueden encontrar también como Iglesia Trinitaria, Jesucristo Rey, Señor y Salvador, en YouTube. Bien. Porque no está dialogando con nadie. El día de Jehová, descrito en Joel 2:28 al 32, Zacarías 14:1, Malaquías 4:1 y 5, Hechos capítulo 2, verso 20, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Tesalonicenses 2:2, Segunda de Pedro 3:10, se refiere directamente a los juicios finales de Dios al finalizar la historia humana. Ese día de Jehová tendrá sus juicios preparatorios en los 5 períodos o primeros sellos de Apocalipsis capítulo 6. Preparatorio. Antes de entrar la ira de Dios, descienden juicios más suaves, que ya los vimos, que es, se quitará la paz de la tierra, habrá hambruna, habrán enfermedades. Son juicios preparatorios para luego entrar a los juicios más terribles y espantosos que viene de parte de Dios sobre la raza humana pecadora, que no se quiso arrepentir de sus maldades, de sus pecados, de sus fechorías. Tendrán que recibir en carne propia los juicios que vienen de parte de Dios por tal estupidez, por tal insensatez. Ese día revelará 2 etapas. El día de la gran ira de Dios revelará 2 etapas. Primero, durante la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:2. Por eso no hay tiempo para estar durmiendo y roncando en los laureles.
Hay que estar bien despierticos, como le dijese el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No durmamos como los demás. Porque luego vamos a ver que como que los tesalonicenses estaban tan interesados en saber el día del Señor, porque habían algunos falsos maestros predicadores que les estaban enfocando mal con relación a la venida del Señor. Y el apóstol Pablo se vio enfocado u obligado a explicarle a los tesalonicenses acerca de ese gran día. Sea bendito el nombre del Señor. 5:2 dice la palabra. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, así como que ladrón de noche. ¿Por qué el apóstol Pablo le tuvo que decir a los tesalonicenses? Porque ustedes saben que el día, ellos sabían claramente que para poder, hermano, escapar del gran día de la ira de Dios, tendrían que estar preparados, porque ese día vendría como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que está sucediendo con la iglesia en la actualidad, que están desprevenidos, que están descuidados, que están viviendo de cualquier manera, están prefiriendo más las bagaceras del mundo, las festividades, los convites, las invitaciones sociales, que la invitación de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Al igual estaban los tesalonicenses. Entonces el apóstol les tuvo que decir: ya ustedes saben cómo quieren que vivir, cómo tienen que comportarse, porque de cierto vendrá ese día como ladrón en la noche. Eso quiere decir que viene sin previo aviso, viene de un momento a otro, y al venir de un momento a otro, ¿qué tiene que estar haciendo el cristiano? El cristiano tiene que estar viviendo como si fuera el último día. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si fuera el último día. No estar desprevenidos, estar ahí conectados con el Espíritu Santo, el cual dice: ven por la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque más de uno no imploran que el Señor venga por la iglesia, porque ellos están mal. Señor, espere todavía un poquitico de tiempo. Hermano, les tuvo que decir: el día del Señor viene como ladrón en la noche, y ustedes lo saben. Y para que aquel día no los sorprenda, ustedes tienen que vivir como se les ha enseñado, como ya saben que hay que vivir. Eso es lo que dice, lo que quiere decir la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque vosotros sabéis bien. A ustedes se les ha dado con claridad cómo se tienen que comportar, porque el día viene. Amén. Y no va a venir y le va a decir: mire, despiértese. Si no, se viene como ladrón en la noche. Amén. Gloria a Dios. Y luego al final del milenio, oiga, 2 etapas. Gloria a Cristo. En el final del milenio va a haber, hermano, otro juicio terrible, espantoso, porque el milenio no es para salvación, sino para confirmación a la raza humana, que en el único gobierno que puede haber paz y seguridad es en el gobierno teocrático, no en el monárquico. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Pedro 3:10. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. A Cristo damos gloria, adoración y alabanza. Por eso el apóstol les tuvo que decir a los tesalonicenses: no durmamos como los demás. Y el apóstol Pedro aquí llega y le dice a la iglesia trinitaria: Jesucristo Rey, Señor y Salvador, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Amén. Hermano, viene un juicio terrible, hermano, al final del milenio. Al final del milenio, hermano.
Sea bendito el nombre de Cristo. Estas dos etapas están separadas por 1000 años. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 4, pero acerca de los tiempos, hermanos, de la iglesia trinitaria, Jesucristo, Rey, Señor y Salvador, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ya les había enseñado la palabra de cómo era que tenían que comportarse. Y entonces les dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Ellos sabían. ¿Y quién de la iglesia, de esta iglesia, no sabe que el Señor viene con grande ira? Porque cuando Él venga, porque aquí dice la ira del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, hermano, ahí están los dos. Está Dios el Padre y Dios el Hijo airados contra los impíos, los pecadores, contra aquellos rebeldes, contra aquellos depravados, contra aquellos degenerados que no quisieron arreglar sus vidas y vivir en rectitud, en santidad, en pureza. Ellos tendrán, hermano, que resistir esa ira de Dios en pie, porque dice la palabra: ¿quién podrá estar firme en aquel gran día? Nadie, alabado sea el nombre del Señor. Tendrán, hermano, que soportarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Los pies tendrán que temblar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, aleluya, ellos sabían que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, mas ustedes no están en tanto atientas para que aquel gran día los sorprenda. Vienen a la iglesia a dormir, vienen a la iglesia a cazar mosca, a llamar al pastor. No, aquí tenemos que estar a la expectativa, porque lo que hemos aprendido es lo que nos va a ayudar a escapar de la ira venidera, porque sonará la trompeta y los muertos de Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos le diremos detrás de ellos para recibir al Señor en la nube y aquí estar con Él para siempre. Aleluya. Solo los que estemos a la expectativa oiremos la trompeta. Solo los que pongamos la palabra por obra oiremos la trompeta, porque esto no es un cuento de hadas, esto es realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo dijo: estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Al nombre de Cristo damos gloria. Según este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4, al parecer los tesalonicenses le habían preguntado a Pablo acerca del tiempo y la secuencia de los sucesos relacionados con el día del Señor. Muchos de los cristianos de Tesalónica estaban confundidos sobre la condición de los que morían antes de la venida de Cristo, la cual ellos creían que sucedería mientras estaban vivos. Venga, Pablo, estamos preocupados. ¿Será que el Señor viene ahora en este momento? Estaban preocupados. Y por eso es que fue el fracaso de la iglesia primitiva. El pueblo cristiano no tiene que estar preocupado, sino preparado, no preocupado. Si usted está preparado, hermano, usted no le debe interesar qué día va a venir el Señor. Pidámosle a Dios que venga por la iglesia, pero no tenemos que estar, pero ¿cuándo será? ¿Será ahora? No. Porque ahí está el fracaso, hermano. Como esperaban los maestros en ese tiempo, hermano, vencían lo que tenían y se hartaban todo y quedaron una mano de vagos, hermano, en las casas y aguantando hambre. Fue donde, hermano, había que hacer ofrendas para la iglesia de Jerusalén. 100,000, hermanos, cristianos aguantando hambre por una mala administración de los bienes y posesiones. Porque como esperaban al maestro que venían en ese tiempo, están preocupados. Porque ahí es donde ya a los colosenses les tuvo que decir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Capítulo 2, verso 8. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo.
Luego de enseñarles el apóstol Pablo lo que Dios quería que supieran acerca del arrebatamiento de la iglesia, capítulo 4, versos 13 al 18 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol advirtió a los tesalonicenses que vivieran en santidad. Aquí me dio otra mano. No estemos preocupados preguntándole al uno y al otro, ¿será que es que el maestro ya viene o día aquello? No, vivan en santidad. Porque es lo único que nos garantiza poder ver a nuestro Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol les dijo que supiera, oiga, que vivieran en santidad a la luz del futuro juicio de Dios, según Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 8. ¿Qué es lo que dice? Según esto, 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes veremos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen. Y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cosas de fe y de caridad. Y la esperanza de salvación por yermo. Vivamos la palabra. Coloquémonos la armadura del cristiano. Y vivamos por doquier en santidad y pureza, que es lo único que nos garantiza ir al reino de los cielos cuando suene la trompeta. No nos preocupemos. ¿Quién está diciendo por allí que Él es el Cristo? Porque muchos Cristos se levantarán, muchos falsos se levantarán. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está Benihim, ahí está Antejebe, ahí están esos profetas. Cuando del siglo XXI, que hay que desenmascararlos, no merecen a niñero, predicador, desenmascararlos los tales, porque el apóstol Pablo los desenmascaró en su época, y estamos en la época más crucial de la iglesia de la era cristiana. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Será que la cabeza mía vale más que la de Pablo? Yo creo que no me le da ni a los tobillos. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Entonces les digo que debían de vivir en santidad a la luz del futuro juicio de Dios. Vivan en santidad, porque en el futuro viene el juicio de Dios. Amén. Viene. Es irremediable. No hay solución, no hay atajos. Viene. Viene. Por eso dice, no durmamos como los demás. Por eso, hermanos, estemos con los ojos bien abiertos, bien despiertos. Aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Reflejar la atención en especulaciones misteriosas, en detalles del tiempo profético, a expensas del crecimiento en la gracia, era y es poco provechoso. En el tiempo cuando Pablo confrontó a los tesalonicenses, que se estaba viviendo de especulación, es que mira, aquí se está manifestando aquello y lo otro, porque había especulación. Y en este tiempo igualmente. Amén. Ya se levantó una congregación, hermano, tremendo, donde quieren hablar de santidad externa más que todo, hermano, donde las mujeres no se pueden cortar el cabello, arreglárselo, sino que según ellos, la niña, por ejemplo, va creciendo y el cabello va creciendo, y si se le arrastró el pelo, que se le arrastre. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, para poder tener el acto sexual, tienen, hermano, que estar a la luz apagada, porque no podemos mirarnos nuestro cuerpo. No prestemos atención a especulaciones. Al nombre de Cristo damos gloria. Dios no ha decidido revelar el tiempo preciso del día de Jehová. Amén. Por eso tenemos que estar atentos a lo que el Señor está enseñando, las señales. Pero Él no ha fijado un día exacto para su venida. Señales. Dios no ha decidido revelar el tiempo preciso.
del día de Jehová? ¿Final o la venida de Jesucristo? Mateo 24:36, Hechos 1:7. Lamentablemente la práctica de fijar fechas continúa constantemente aún en nuestro tiempo. Como el día del Señor llega, como el día del Señor llegará inesperadamente, sin previo aviso, según Tesalonicenses primera, capítulo 5, verso 2, segunda de Pedro 3:10, los creyentes que estén vivos durante la tribulación deben vivir con expectativa y anhelos de su inminente llegada. Aquellos creyentes, porque ahí van a haber un numerito muy hermoso de creyentes, fuera de almas, que van a salir millones de millones hacia arriba. Porque va a haber, ya luego cuando llegue el juicio, en el periodo del sexto sello al séptimo, viene un periodo de 30 minutos aproximadamente de silencio que hubo en el cielo y en el universo. En donde el Señor va a sellar a los suyos en la gran tribulación para que no les hagan daño ni la muerte ni la condenación. Perdón, la condenación no les hará daño, que son los 144,000, que algunos dicen que ese es el Israel espiritual, y los 144,000 no tiene que ver nada con el Israel espiritual. Hablando de su venida, que culminará la primera fase del día del Señor, Jesús dijo en Mateo 24, 42 y 50 de lo siguiente. Mire lo que dijo Jesús. Capítulo 24, versos 42 y 50 de Mateo. Verán pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 50. Vendrá el Señor ya que es siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Amén. En ese día, hermano, de la tribulación, los creyentes de ese tiempo que están a la expectativa, tienen que estar a la expectativa. Porque vendrá, hermano, el juicio más terrible. Cada generación debe estar lista para el día del Señor. Cada generación. Desde que Dios creó al ser humano, de Adán y Eva, hasta el último ser viviente en la tierra, tiene que estar, hermano, muy a la expectativa, lista para el día del Señor. Mateo 25, 13. Tremendo. Será pues porque no va a haber el día ni la hora en que vuelva, Amén. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todas las generaciones tienen que estar a la expectativa. Pero añadió en segunda de Pedro 3:14. Mire lo que añade el Señor. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza o en espera. ¿Qué es esperanza? Algo que se espera. Estando en espera de estas cosas, procurando con diligencia que seáis saciados de él sin mancha, irreprensible en paz. Como viene el día terrible y espantoso, tenemos que vivir sin mancha, sin mácula, irreprensibles y en paz, que no tengamos desavenencias con nadie, que no broten raíces de amargura, que no hayan resentimientos, porque el que esté enojado contra su hermano en aquel día se queda. Se queda.
Incluso los que estén vivos durante la tribulación desconocerán el momento preciso en que comenzará el día del Señor. Se levantó la iglesia. La iglesia fue levantada. Se manifestó el periodo de la tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. En ese tiempo de la tribulación, los que estén viviendo en la tribulación desconocen el día grande, terrible y espantoso de Jehová. Y vamos a mirar por la palabra que, hermanos, estarán descuidados. Están, hermanos, descuidados, relajados, aún viendo los juicios de Dios que se están manifestando a través de los 5 jinetes, alabado sea el nombre del Señor. Se relajan, se relajan. Ahí es donde se cumple la palabra que si aún se levantare alguno de entre los muertos, ni aún así se arrepentirán. Alabado sea el nombre del Señor. El corazón del ser humano está tan endurecido que ni aún los juicios de Dios harán que se arrepientan. Por eso aprovechemos ahora el tiempo de la gracia, donde está el Espíritu Santo sensibilizando nuestros corazones a la voz de Dios. Porque es Él el que nos enternece a la voz de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Ni aún ellos sabrán, hermano. ¿Por qué no sabrán? Debido a que serán engañados por los falsos profetas, quienes les asegurarán que el juicio está aún lejano. En vez de esto, paz y seguridad están cerca, tal como sus predecesores le aseguraron falsamente al rebelde Israel. Mire, hermano, en la gran tribulación van a haber predicadores. Ahí están los predicadores anunciándoles que viene un día terrible y espantoso. Viene un terrible terremoto. Porque ahora vamos a mirar lo que es el terremoto. Lo que causa el terremoto. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, para esta palabra, hermano, usted debiera de venir, hermano, era con tiempo, no andar a la ligera. Porque esto, hermano, es algo que nos compete a nosotros, nos interesa, nos debe interesar. Tal como sucedió con los predecesores que le aseguraron falsamente al rebelde Israel paz y seguridad. En aquel tiempo muchos falsos se van a levantar y van a decir que eso no va a venir ninguna ira, no va a venir ningún juicio, antes va a venir en seguridad. Miren lo que pasó con el pueblo hebreo, por eso ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y posteriormente fueron eliminados como nación de la faz de la tierra y fueron esparcidos por todas partes y Jerusalén fue destruida, eliminada. Alabado sea el nombre del Señor. Miqueas 3:5. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz. Y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Mire, aquí les está diciendo, no viene destrucción, tranquilo, viene paz. Y cuando dice, aplazan contra él batalla, tranquilo que habrá seguridad, no hay problema. Jeremías 6:14. Mire por qué fue el pueblo llevado cautivo. Aleluya, Jeremías 6:14. Y mira por qué más de uno se van a quedar para enfrentar la ira de Dios y del Cordero. Porque en vez de oír la voz de Dios atentamente, oyen la voz de los falsos profetas. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz.
Estos mentirosos engañadores se burlarán de la idea de la venida de Cristo, preguntando burlonamente, mire, a usted que le toca muchas veces evangelizar puerta a puerta, le ha tocado. Bueno, pero es que ustedes están hablando de una venida de Cristo a la tierra hace mucho tiempo y lo vemos que está, mire, y que va a venir algo terrible. Y yo veo la Biblia toda normal. No ha venido. Y se burlan de nosotros. Mire lo que dice el Espíritu Santo, hermano, a través del escritor. Hermano, ellos le preguntan, hermano. Y nos preguntan a nosotros ese tiempo, bueno, y usted está hablando de que Cristo viene y a ver por qué no ha venido. Y que va a suceder esto y aquello y aquello. No, yo no veo nada. Y lo hacen burlonamente. Segunda de Pedro 3:4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué todavía no ha venido? ¿Por qué todavía no se ha efectuado? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, hace tanto tiempo nos está hablando. Mi papá, mi tatarabuela murieron y todo desde el principio está igual. Nada. Bajo el engaño de los falsos profetas, el mundo se hundirá ciegamente en el día del Señor y enfrentará a una ruina desastrosa e irremediable. Como se burlan de ese gran día, que va, ahí están los mal llamados testigos, pregonando por las calles de que no hay ningún juicio, de que cómo es posible de que Dios creó al hombre y luego lo vaya a echar a una paila, a que se queme. Pero esta parte le habla de las almas del amor de Dios, pero nunca le hablan a las almas de la ira de Dios. ¿En dónde está la ira de Dios entonces? Hay que borrarlos de las escrituras. Le hablan de ese amor, pero no hablan del juicio que viene. De ahí es que viven de cualquier manera. Hay escándalos entre ellos. En este gran día de ira, según Apocalipsis 6:17, las personas tendrán un miedo consumidor, Gloria a Dios. debilitador e incontrolable a los juicios del Dios vivo. Verso 17. Santo. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? ¿Quién podrá estar estable? ¿Quién no temblará a la presencia de esa gran ira? Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, tendrán un miedo. Según Lucas 21:26, la palabra desfallecer en griego es apopsucho, que significa dejar de respirar o expirar. Mire, cuando Dios manifieste su gran ira, será tan terrible aquel día que la gente quedará sin respiración. Cuando usted siente un terrible miedo, un pánico terrible, ¿usted qué es lo que siente, hermano? Como que el aire se le va. Como que se va a morir. Amén. Eso es lo que significa desfallecer. Al nombre de Cristo damos gloria. Santo. Sea bendito el nombre de Jesús. Cuando aquel día venga, los pecadores sentirán un terror tal que algunos desfallecerán y otros caerán muertos. El sexto sello revela que los que se queden estarán tan aterrorizados que clamarán a los montes y a las rocas que los oculten de la furia devastadora de la ira de Dios. ¿Por qué razón sienten miedo? Vamos a mirar por qué razón sienten miedo. Cuando a usted alguien le anuncia de que le van a hacer un atentado,
y tal día se lo van a hacer. ¿Qué hace usted? Huye. Procura esconderse, porque tiene miedo de lo que le van a hacer. Y mire, el motivo por el cual temerán en aquel día. Verso 12 al 14. Miré cuando el Señor Jesucristo abrió el sexto sello. Hablo de esa manera porque el que habla aquí es Jesús. El que abre el sello aquí es Jesús. He aquí fue hecho un gran terremoto. Mire por qué van a temblar, a temer, a tener miedo. No es temor reverencial como tenemos los cristianos hacia Dios, sino un temor de pánico, de espanto, de terror. Primero, porque hubo un gran terremoto. Segundo, el sol se puso negro, como un saco de silicio. Tercero, la luna se puso toda como sangre. Que ahí es donde va a tratar el tema con la ayuda del Todopoderoso. La luna de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuarto, las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Aleluya. Como la higuera echa a sus higos cuando es movida de gran viento. Aleluya. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de su lugar. Cada una de estas cositas las vamos a desmenuzar, porque más de uno va a decir, va a caer estrella del cielo. No son estrellas las que hay ahora literales, porque solamente la estrella más pequeña, si cayera a la tierra, pulverizaría esta tierra. Lo que pasa es que el apóstol, en su forma de ver las cosas, la describió como estrellas que vienen con gran ímpetu a la tierra y se ven como estrellas de destellos. Y eso tiene que ver con lo que se están viendo las señales ahora, que en este año han caído varios hacia la tierra, que son meteoritos y asteroides. Por eso hay que estar a la expectativa para aprender la palabra. Caerán estrellas al cielo. Uy, entonces, ¿qué estrella irá a caer? Una sola estrella que caiga hacia la tierra vuelve polvo esta tierra. ¿Están entendiendo? Miren el motivo por el cual habrá temor. Un gran temor. En los 5 sellos anteriores participaron de alguna manera seres humanos, sin ese, sino tantos bajo el altar. En el sexto sello Dios actúa solo. Cuando este sello se abra, ha pasado el punto medio de la tribulación y el mundo estará en el período de los últimos 3 años y medio, conocido como la gran tribulación, Mateo 24, 21. Los primeros 3 años y medio todavía no es la gran tribulación, es la tribulación. Mateo 24, 21. Y luego, después de los otros 3 años y medio, ya seguirá la gran tribulación. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será gran tribulación. Para ese momento, el postrer anticristo profanando el templo de Jerusalén, que es lo que se describe como la abominación desoladora, que sucedió en el período de Daniel, por ese hombre llamado Antíoco Epífanes, que entró y profanó el templo de Jerusalén. Igualmente en la gran tribulación, porque en este momento ya, que quede bien claro, pueblo de Dios a nivel mundial, en este momento ya el templo de Jerusalén está hecho, ya está construido. Solo falta es levantarlo, elegirlo, para luego, hermanos, entrar el anticristo y profanar ese lugar. Hubo un hombre, un César, un monarca, que sacrificó en uno de los templos de Dios una marrana. Y el anticristo es peor que un cerdo. Alabado sea el nombre del Señor. Y será llamado ese lugar la abominación desoladora.
de Dios y lo profane y se haga pasar por Dios, ahí es donde Dios se manifiesta y descenderá con un gran terremoto a nivel mundial. El mundo lo adorará al anticristo y ha estallado una gran persecución de judíos y cristianos. Ya el hermano se quita la máscara, profana ese lugar e inmediatamente empieza la persecución para los fieles hijos de Dios en la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Increíblemente, en medio de toda la confusión, el caos de los juicios divinos sobre el mundo, la gran mayoría de las personas tendrán sus ocupaciones como de costumbre. Mateo 24, 37 al 39. Cayeron los juicios, los primeros juicios de los 5 sellos, y ellos como si nada hubiera sucedido. Están relajados, reciban los juicios, porque todavía no viene lo más terrible. Porque los ricos seguirán estafando, seguirán robando. Mateo 24, 37 a 39. Y el Señor ahí donde los tiene, los ricos. Aquí dice los ricos, los ricos, los ricos. En los 5 primeros juicios, en los sellos que se abrieron, nadie se inmutó. Hubo confusión, hubo problemas, dificultades, hambre, guerra, pestes, etcétera, etcétera. Y tranquilos, siguieron sus negocios, siguió como si nada sucediera. Pero aquí, vamos a mirar si lleva a ser. Mateo 24, 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Mire lo que pasa con muchos pueblos llamados cristianos en la actualidad. El Señor sacrificando a sus siervos. Hermano, ese hombre trasnochando, desvelándose, mortificándose, hermano, para que el pueblo, hermano, crezca. Y el pueblo, en vez de, hermano, aprovechar, está desentretenido. Así sucedió, hermano, en los días de Noé. Noé, hermano, dándole el martillo, colocando esta tabla allí, colocándole la brea allí, hermano, una cosa y otra, trabajando y pregonando. Viene un diluvio a la tierra. Este hombre está diciendo, santificados y convertidos a Dios, vivamos apartados del pecado y la maldad, porque viene Cristo por la iglesia muy pronto, ya tiene el camino, y el pueblo como está entretenido, en aquel gran día terrible y asombroso, estarán los mismos, los predicadores poniendo la palabra, mire, viene un gran día asombroso y terrible, y los ricos siguiendo ahí en sus mismas cosas, su bagatera, su borrachera, su parranda, etcétera, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor, sea bendito el nombre del Señor. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, cazando, tirándose el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí están los parejas desprevenidos, los que están viviendo de una manera desprevenida, en relajo. Por eso usted, hermano, si es consagrado a Dios, no se confabule con su esposa, y viceversa, la esposa no se confabule con el esposo. Escapemos con la vida, cada uno, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, estarán viviendo en relajo. Estarán viviendo en relajo. Al nombre de Cristo damos gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Por eso, hermano, llegó el momento en que tenemos que estar. ¿Saben cómo es que tiene que estar andando el cristiano? De rodillas. Hermano, porque Dios quiere usted voltear a mirar, no es sino corrupción, porquería, inmundicia. Aleluya. Las advertencias de que los acontecimientos traumáticos de los primeros 5 sellos son el comienzo del juicio de Dios serán desatendidos, y el mundo se verá obligado a reconocer que las advertencias de los predicadores cristianos sobre el juicio divino eran ciertas, pero ya demasiado tarde. ¿Hasta dónde es la extensión de ese temor tan terrible en ese tiempo? Versículo 15. Los reyes de la tierra, presten atención, hermano, a quienes va, hermano, a cogerles temor. Los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes,
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. La extensión